Feliz sábado, hermanos. Para comenzar, entonaremos el canto tema La Redención. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confiad pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Vamos a continuar con nuestro programa de esta semana de oración que está culminando y vamos a ir a la lectura bíblica que se encuentra en Apocalipsis, el libro profético, capítulo 7, versículo 1 al 3. Apocalipsis, capítulo 7, del 1 al 3, y nos dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Versículo 3 nos dice, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Palabra de Dios. Hermanos, los invito para que inclinemos nuestros rostros y tengamos una oración.
Padre nuestro que está en el cielo, santo y glorificado sea su nombre. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos de usted. Gracias por este día santo, gracias porque nos podemos deleitar en su presencia. En este momento, Señor, queremos depositar todas nuestras cargas ante usted y también que el Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros. De manera particular, también por el predicador, el pastor Eiguren, que su bendición sea sobre él y que pueda darnos palabra que viene de lo alto. También, Señor, aprovechamos para pedir por los enfermos que están en nuestro medio, nuestros familiares, conocidos, de personas de nuestra comunidad, Señor. También las personas que están atravesando momentos difíciles por las situaciones que está pasando nuestro país. Gracias, Señor, por todas sus bendiciones. Depositamos este momento en sus manos de amor. En Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. Gusto en saludarles. Vamos a participar todos juntos de las bendiciones que Dios nos ha dado en esta semana. Quiero compartir con ustedes esta lectura que dice: cuántos están perdiendo ricas bendiciones y se están convirtiendo en enanos espirituales porque privan al Señor de lo que les pertenece. El enemigo de Dios y el hombre obra constantemente para desviar los tesoros que le pertenecen a Dios, para deleite, honra y gloria al ser humano. Los hombres dicen: las necesidades de mi familia requieren que compre esto y aquello, y la casa se llena de comodidades tales como muebles, ropas, manjares. No ponen límite a sus deseos cuando, si lo hicieran, recibirían bendiciones ellos mismos y para sus familias. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a tener una palabra de oración para que Dios bendiga los diezmos y las ofrendas. Cariñoso y amante Padre, gracias te damos por lo bueno que tú eres, porque sin duda alguna tus bendiciones no se hacen esperar a cada instante en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tus providencias siempre están acompañándonos, a pesar de lo que somos, Padre, contigo. Queremos que ahora que estamos depositando al alfolí estos diezmos y estas ofrendas, que sean de mucha ayuda para el adelanto de tu obra y en beneficio de aquellos necesitados que aún no te conocen. Padre, que lo que queda en nuestros bolsillos pueda ser multiplicado, pero sobre todo, Padre, si hay alguien que no tiene un trabajo o una fuente de ingresos, que tú le proveas, Padre. Gracias por todo lo que nos das. Bendice este programa y bendice cada una de las familias de tu iglesia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Probad y ver. Historia de hoy. Remedios que salvan. La vida en el interior estaba llena de desafíos. Las oportunidades eran mínimas y no había un trabajo para mi padre que garantizara lo suficiente para nuestra supervivencia. Para llevar algo de dinero a casa, mi hermano mayor y yo, todos los días, circulábamos entre los autobuses vendiendo dulce de caña en la terminal. Durante mucho tiempo, contribuimos con el sustento de la familia a través de la venta de los dulces. Yo era pequeño y ayudaba a mi hermano cargando las cajas de rapaduras. Acostumbrado al trabajo, conseguí mi primer empleo a los 14 años en una farmacia. Yo ganaba poco, pero nunca dejé de devolver el sagrado diezmo al Señor. A pesar de ser joven, yo era muy responsable con las cosas de la iglesia y entendía el plan de Dios para mi vida. Él siempre estuvo conmigo bendiciéndome y nunca dejó que me faltara nada. Independientemente del tipo de labor que yo hacía, siempre estaba observando el movimiento de la tienda y poco a poco fui adquiriendo un gusto por aquel trabajo. Muchas veces yo soñé con abrir mi propio negocio. Yo soy Flavio Lemos y esta es mi historia.
Los años pasaron y yo crecí en la empresa. Llegué a ser gerente y más tarde supervisor de ventas. Aprendí todos los secretos de la profesión y después de algunos años de experiencia en el área administrativa, yo abrí mi propia farmacia. Yo sabía que enfrentaría grandes obstáculos, pero la confianza en Dios me hizo avanzar con seguridad. Hoy, junto con mi socio, administramos la red de farmacias más económica y está entre las más prestigiosas de la región. Nuestros colaboradores están insertos en el contexto de las bendiciones de Dios y diariamente se hacen cultos matutinos al inicio de cada jornada. No enfrentamos grandes crisis en la vida ni pasamos por repetidos altos y bajos. Nuestra vida siempre ha sido regida por los consejos de la palabra de Dios y eso ha sido muy bueno para nosotros. Comenzar prácticamente de cero y emprender no es fácil en nuestro país, pero sigue siendo una buena opción para el pueblo de Dios. Para vencer es necesario trabajar de manera dura, honesta, constante, siendo fiel a Dios y teniéndolo como socio. Durante todos estos años hemos estado involucrados en el evangelismo y en la construcción y reforma de templos, apoyando los proyectos misioneros de la iglesia en nuestra región. Pero tenemos plena convicción de que todas las cosas han cooperado para nuestro crecimiento, tanto espiritual como material. Alabado sea nuestro Dios por el trabajo y por nuestra familia. Hoy es un día muy especial. Durante las grabaciones de esta película, Manuela, mi esposa, que estaba embarazada, dio a luz a nuestro segundo hijo, otra gran bendición en nuestras vidas. Yo creo que Nicolás no quería quedarse fuera de nuestro Provad y Ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Feliz sábado, hermanos. Ahora vamos al rincón infantil por la hermana Penny Boden. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Feliz sábado, niños y niñas. Que Dios me les bendiga. Bienvenidos a nuestro rincón infantil de este sábado. Hoy vamos a hablar de la perseverancia. En la vida que hemos estudiado en los libros, en la escuela, nos han dicho que alguien inventó el bombillo. ¿Alguien sabe quién inventó el bombillo? Muy bien, claro que sí, fue Thomas Edison. Thomas Edison inventó el bombillo con mucho esfuerzo. Él hizo más de 1000 intentos para llegar a hacer un bombillo. Qué perseverante, ¿verdad? Y eso que era poco sordo y no podía escuchar y que lo habían expulsado de la escuela cuando era niño y que era muy pobre. A pesar de todos esos obstáculos, Thomas Edison llegó a ser una persona esforzada y valiente. También en la Biblia tenemos a Moisés. Moisés también fue esforzado y valiente. Jesús le dijo a Moisés, ¿verdad?, que también fuera así. Y cuando Moisés murió, Jesús puso a Josué y le dijo lo mismo: sé valiente y esforzado, y yo voy a estar contigo. De ahí en adelante Josué se sentía seguro, porque antes él tenía un poco de miedo. Se preguntaba, ¿será que voy a poder yo ser valiente así como Moisés? Entonces, cuando ya Jesús le dijo que él iba a acompañarlo siempre, él se sentía seguro. Y de ahí en adelante él dirigió al pueblo de Israel. El primer obstáculo era cruzar el río Jordán. ¿Cómo podía cruzar todos esos miles de personas? Entonces Jesús le dijo,
confía, sé valiente y esfuérzate. Muy bien, así es que Josué dijo, vamos a hacer lo que Dios dice. Vamos a dirigirnos al Jordán, ¿ok? Y ahí Dios va a hacer un milagro. Y efectivamente, cuando llegaron al Jordán, ¿qué creen que pasó, niños? Miren, cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua se abrió, se dividió, se hizo un muro a cada lado y el pueblo de Israel pasó, miren, pasaron sequitos, no se mojaron. Eso fue un gran milagro que Dios hizo cuando estaba con Josué y con el pueblo de Israel. El segundo obstáculo que tenía Josué fue cuando llegaron ahí, había un gran muro en Jericó. Miren, un gran muro en Jericó y soldados cuidando ese muro. Josué entonces clamó al Señor y el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente, yo voy a estar contigo, mía es la pelea. Y Josué confió en Dios. Dios le dijo, vas a dar vueltas alrededor de este lugar de Jericó. Una vuelta cada día y cuando llegue el séptimo día, 7 vueltas. Van a gritar, tocar la bocina y los muros se van a caer. Y así sucedió efectivamente. Los muros se cayeron y el pueblo de Israel pudo entrar a la tierra prometida que Dios le había prometido al pueblo de Israel y también a Abraham. Así mismo, niños, nosotros tenemos que ser valientes y perseverantes. ¿Qué nos pide Jesús? 3 cosas. Miren, leer nuestra Biblia cada día, orar sin cesar y compartir con otros lo que sabemos. De esa manera podemos nosotros brillar y ser valientes y esforzados. Muy bien, niños, que Dios me les bendiga y recordemos el versículo que es Josué 1:7. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza. Que Dios les bendiga. Bye. Ahora, hermanos, alabaremos el nombre de nuestro Dios con un especial por el grupo Elienay. Me avisa, Salvador, es poco tu poder, Hijo del Rey en mí, todo cuanto es menester, todo debo a él, pues ya lo pagó. Salvador, cuál era He hallado mi Señor, que solo tu poder a mi duro corazón es capaz de enternecer. Todo debo a él, pues ya lo pagó. Ven las manchas del pecado, cual nieve.
buenos días, mis queridos hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del distrito de Valle de Ángeles. Para mí ha sido un privilegio toda esta semana estar con ustedes estudiando esta temática de cómo prepararnos para la crisis final. Y para mí es honroso poder estar con ustedes en este sábado y por eso deseo para cada uno de ustedes un feliz sábado. El tema de este sábado o de esta mañana que juntos vamos a estudiar tiene que ver con el sellamiento. Y para tal efecto vamos a pedir la dirección de Jehová nuestro Dios para poder comprender y entender este tema vital para la vida de cada hermano adventista del séptimo día en este tiempo de crisis que estamos viviendo. Vamos a orar. Gracias damos a ti, maravilloso Dios y amante Padre, porque nos permites en este momento poder continuar con este estudio de cómo prepararnos para la crisis final. Pedimos ahora tu bendición, tu dirección, que tu Santo Espíritu pueda guiar nuestro pensamiento y así comprender y entender lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos hablado nosotros toda esta semana, hemos visto, comprendido y hemos entendido también que el Señor desea que tú y yo nos preparemos para enfrentar los acontecimientos finales, que podamos enfrentar la crisis final. Y uno de los elementos importantes para que nosotros podamos estar seguros en la crisis final es comprender, o mejor dicho, entender y disfrutar lo que es el sellamiento. Nuestro texto base de estudio lo encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, versos del 1 al 3, que textualmente lo expresa de esta manera mi versión. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Alabado y glorificado sea el nombre de Jehová. Miramos nosotros esta escena apocalíptica. Miramos que los 4 ángeles han salido hacia los 4 ángulos de la tierra y entonces tienen potestad para poder desatar los vientos, o sea, tienen la potestad para anunciar los acontecimientos que van a suceder en el tiempo futuro, hablando de lo que serán las 7 plagas postreras. Y entonces dice que sale un ángel y dice: por favor, en este momento no desaten esos vientos hasta que se hayan sellado, escuche muy bien, los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Mis queridos hermanos y amigos, miramos nosotros entonces que hay un tema vital que necesitamos comprender, que es el sellamiento. Dice el ángel: hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. La pregunta que cabe en este momento es: ¿qué es el sellamiento? Bueno, déjeme darle una respuesta ante tal interrogante planteada en este momento. Ellen G. White, en el comentario bíblico adventista, en el tomo 4 de la página 1161, dice: es un proceso espiritual invisible para los ojos humanos, que establece la verdad en la mente de las personas, tanto intelectual como espiritualmente, de manera que no pueden ser movidas. Y tan pronto como los hijos de Dios sean sellados y preparados para el zarandeo, este vendrá. En realidad ya ha comenzado. Los juicios de Dios están ahora sobre la tierra para darnos la advertencia, para que sepamos lo que está por venir. Alabado y glorificado sea el nombre de Jehová nuestro Dios en este momento. Miramos nosotros entonces que el sellamiento es el proceso por el cual los seres humanos atesoran la verdad desde el punto de vista intelectual, pero también desde el punto de vista espiritual, y prepara a la iglesia para lo que nosotros conocemos como el desarrollo de la gran tribulación. Cuando nosotros estamos hablando de sellamiento, en el Nuevo Testamento encontramos dos puntos importantes para el mismo. Estamos hablando del sellamiento del Espíritu, pero también del sellamiento que encontramos nosotros en Apocalipsis capítulo 7. Ahora, miremos nosotros cuáles son las 2 diferencias entre el sello del Espíritu y el sello que encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis capítulo número 7.
El primer elemento, o sea, el sello del Espíritu, es cuando tú y yo aceptamos la verdad de Jesucristo. Aceptamos que Jesús es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor, y el Espíritu Santo nos sella. Ahora, es interesante que en el tiempo que tú y yo estamos viviendo, muchas personas aceptan a Jesús como su Salvador. Y es usual que nosotros podamos ver cartelones que dicen San Juan 3:16, por ejemplo. Y es correcto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pero la verdad que encontramos en el libro de Apocalipsis es que no solo debemos aceptarlo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor, o sea, como el Señor de nuestra vida. Y cuando Jesús es aceptado como Salvador y como Señor, entonces Él gobierna mi vida. Por eso bien decía el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 3, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiéndolo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Citamos nosotros entonces este verso, el verso 13, que encontramos en el capítulo 1 del libro de Efesios. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y le dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús, entonces somos sellados por su Espíritu. Somos sellados por el Espíritu Santo. Cuando somos sellados por el Espíritu Santo, deseamos obedecer a Dios de la manera correcta. No para que nosotros podamos salvarnos, no obedecemos a Dios para salvarnos, sino que lo obedecemos porque nosotros ya hemos sido salvados, ya fuimos salvos por la sangre de Cristo Jesús que se derramó en la cruz del Calvario. Bien lo escribió el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de los Hebreos, ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso 15 al 17. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y nos atestiguan lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más se acordarán de sus pecados, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Miramos nosotros entonces que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, entonces el Espíritu Santo nos lleva a vivir una vida de rectitud, una vida de obediencia enmarcada en la santa ley de Dios. Podemos decir entonces sin temor a equivocarnos que una vez que somos sellados por el Espíritu, por la aceptación del sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo en nuestro favor, entonces el Espíritu Santo me da el poder para vivir en obediencia, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Ahora la pregunta es: ¿cuál es el sellamiento que encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis? Ya miramos que es el sello del Espíritu. Ahora, ¿cuál es el sello que encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis? El sellamiento, mi querido hermano, escuche muy bien, el sellamiento del Apocalipsis es la fijación en la verdad en medio de los eventos finales. O sea, es la afirmación que el Espíritu Santo hace en ti y en mí cuando la crisis, o sea, esa crisis que viene, se desate. Entonces se afirma en nosotros la verdad y nos mantiene firmes en los momentos de apremio. Podemos decir entonces sin temor a equivocarnos que el que recibe y posee el Espíritu Santo será llevado a toda la verdad que haya sido revelada por Dios hasta aquel momento y obedecerá toda la verdad que éste la revele. O sea, podemos decir entonces que todas aquellas personas que van a ser selladas santificarán la ley de Dios. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del sellamiento? Pues estamos hablando de esto. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué el Señor necesita sellar a su pueblo? En primer lugar, el sellamiento fija la vida en los principios de la ley de Dios. O sea, me permite vivir bajo los principios de la ley de Jehová, los 10 mandamientos. Los sellados son fieles en la observancia del día sábado, en medio de la apostasía y la más fiera persecución. Esos son los objetivos del sellamiento. Otro de los objetivos será preparar para pasar victoriosos el tiempo de angustia
Y el último objetivo del sellamiento es que hace que la iglesia sea preservada de la destrucción final. Miramos nosotros entonces que el sellamiento me permite a mí poder entonces vivir en armonía bajo los principios de Dios. Ahora, como estamos hablando de los mandamientos, déjame llevarte en esta hora al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y verso 17. Un texto muy conocido por cada uno de los hermanos adventistas del séptimo día, muy conocido en nuestro medio en este momento. Y mira lo que dice. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Miramos nosotros entonces que en el tiempo final, el dragón, que según Apocalipsis 12 es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, levantará una campaña, se levantará con odio, con ira, sabiendo que tiene poco tiempo contra la iglesia que tiene dos características. Dice Apocalipsis 12:17 que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Sabemos nosotros por revelación que el testimonio de Jesucristo, según Apocalipsis 19:10, es el espíritu de la profecía. Y nosotros los adventistas del séptimo día no tenemos ningún problema con identificar el testimonio de Jesucristo. Sabemos que es el espíritu de la profecía. Ahora, dice que estas características, que guarda los mandamientos de Dios y que tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, representan, o mejor dicho, dan a conocer al mundo en apostasía la iglesia de Dios del tiempo final. Ahora, es interesante que cuando nosotros los adventistas del séptimo día hablamos de estas dos características, lo primero que se nos viene a la mente cuando decimos que el dragón se llenó de ira contra la mujer, el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, lo primero que se viene a nuestra mente como adventistas del séptimo día es que entonces la iglesia final guarda el séptimo día, sábado, como día de reposo. Es correcto, en una forma secundaria. Porque en una forma primaria dice que esta iglesia guarda los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios son 10, no solo es el sábado. Ese es el grande problema que nosotros tenemos. Recuerda que Santiago dice que cuando nosotros guardamos la ley e invalidamos uno, nos hacemos culpables de todo. ¿Será que en este tiempo nosotros, los hermanos de la iglesia adventista del séptimo día, estamos tan enfocados en el día sábado que olvidamos los 9 mandamientos restantes? Olvidamos que no debemos tener dioses ajenos delante de Jehová. Olvidamos que no debemos hacernos imágenes. Olvidamos que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Olvidamos que debemos honrar a nuestros padres. Olvidamos que no debemos de matar, que no debemos cometer adulterio, que no debemos de hurtar, que no debemos levantar falso testimonio, que no debemos de codiciar. ¿Será que nosotros, los adventistas del séptimo día, estamos tan enfrascados en la observancia del sábado que olvidamos cumplir los otros 9 mandamientos de la ley de Dios? Porque las características de la iglesia final dicen: guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. En este momento quiero invitarte, quiero motivarte, quiero apelar a tu mente y corazón si realmente tú y yo, como miembros de la iglesia adventista del séptimo día, estamos guardando los mandamientos de Dios. No tenemos problema con el espíritu de profecía, con ese no es el problema. El problema es que no estamos guardando los mandamientos de Dios. Ahora, desde el punto de vista institucional son las características de la iglesia. Desde el punto de vista de la iglesia local son las características de la iglesia. Desde el punto de vista de nuestra asociación son las características de la iglesia organizada, ya sea a nivel de unión, de división o de conferencia general. Es cierto, se aplica que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Ahora, desde el punto de vista personal, como miembro individualmente, ¿guardo los mandamientos de Dios y tengo el testimonio de Jesucristo?
Esa es la pregunta clave que debemos hacernos nosotros en esta hora. Como individuo, como miembro de la iglesia adventista, ¿guardo los mandamientos de Dios y tengo el testimonio de Jesucristo? Es interesante, mi querido hermano y amigo, que cuando nosotros hablamos de los mandamientos de Dios, este pensamiento automáticamente me lleva al mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, versos 6 y 7, que mi versión de la Biblia lo reza de esta manera. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Miramos nosotros que la primera característica o el primer elemento que encontramos nosotros en el mensaje del primer ángel tiene que ver con el evangelio eterno. Y este evangelio tiene algunas verdades para nosotros que forman nuestro compendio doctrinal. Por ejemplo, Dios revela su voluntad en la Biblia porque toda escritura es inspirada por Dios, le dijo el apóstol Pablo al joven Timoteo, y esto quedó plasmado en el libro de 2 de Timoteo 3:16. Miramos nosotros que otra verdad importante es que Dios es amor, o sea, Dios nos ama. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, escribió Juan en su primera epístola universal. También miramos nosotros que parte del evangelio eterno es que Jesús tomó naturaleza humana para morir por ti y por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Miramos nosotros también que parte de este evangelio eterno es que el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. Miramos nosotros que parte también de este evangelio eterno es que los ángeles están para ayudarnos, están a nuestro favor. Miramos nosotros que parte del evangelio eterno es que podemos comunicarnos con Dios, podemos hablar cara a cara con él a través de la oración. Miramos nosotros que en Jesús nosotros tenemos reposo. Dios quiere que tengamos buena salud, escribió Juan en su tercera epístola universal en el verso 2. Y también miramos que parte del evangelio eterno es que Jesús juzga con justicia, según Mateo capítulo número 25. Miramos nosotros entonces que esta característica del evangelio eterno hace que tengamos este compendio doctrinal maravilloso. Ahora, la otra parte de este mensaje del tercer ángel tiene que ver, mi querido hermano y amigo, con temed a Dios. Ahora, ¿qué será temer a Dios? Temer a Dios tiene que ver con reverenciar a Dios. Mira lo que dice el comentario bíblico adventista con respecto a esta parte. La expresión del ángel es temed. Esta palabra es del griego phobes, que puede traducirse como reverenciar. O sea, podemos decir entonces que cuando el ángel del primer mensaje nos exhorta a temer a Dios, incluye que nosotros podamos tener lealtad absoluta de pensamiento, de sumisión y entregar completa nuestra voluntad al Señor. Eso es temer a Dios. Entonces dice, el ángel tiene el evangelio eterno y anuncia a la iglesia que debe reverenciar a Dios, reverenciarlo en todo, en pensamiento y en conducta, pero debemos también, dice, y darle gloria. Glorificar a Dios no solo debe hacerse de palabra, debe de ir acompañada con acciones que demuestran que amamos a Dios en gran manera. Dios, mi querido hermano y amigo, escuche muy bien, es glorificado cuando el mundo ve un cambio que existe en nosotros, ve ese cambio que realmente produce el Espíritu Santo en nosotros, pues esto demuestra que estamos siendo transformados por la deidad. Hermano querido, cuando tú y yo tememos a Dios y le damos gloria, entonces se manifiesta en nosotros lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Gálatas en el capítulo 5, verso 22. Se manifiesta el fruto del Espíritu. Y este fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y cierra el apóstol Pablo, contra tales cosas no hay ley. Cuando el mundo ve que nosotros tenemos el evangelio eterno, que reverenciamos a Dios
y le glorificamos, entonces muchos quererán conocer al Dios que obra en nuestras vidas. Ahora, miramos nosotros que la iglesia final tiene estas dos características: guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Con eso no tenemos problema. Pero la iglesia final no solo guarda el sábado, sino que guarda todos los mandamientos. Teme a Dios, que implica los primeros 4 mandamientos: que no tiene otros dioses, que no se hace ninguna imagen, que respeta el nombre de Dios, o sea, no toma el nombre de Dios en vano, y glorifica el nombre de Dios reposando en el día sábado. Y la iglesia final, entonces, glorifica a Dios, honrando al padre y a la madre, preservando la vida, preservando el matrimonio, preservando los bienes, hablando siempre la verdad y no siendo codicioso. Esa es la iglesia de Dios del tiempo final. Entonces, mi querido hermano y amigo, se cumplen las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia final que Él expresó en Mateo 22, 36 al 40. Que la iglesia final cumple los 10 mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Miramos nosotros entonces que la iglesia final tiene estas características: guarda todos los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Esta iglesia que guarda todos los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, no solo el sábado, y que tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, entonces cuando tú y yo lo guardamos, entonces estamos listos para recibir el sello de Dios. Ahora, hay que hacer una pregunta en este momento: ¿cuándo inicia el sellamiento y cuándo finaliza? Bueno, nosotros sabemos que el sellamiento comenzó con el juicio investigador de 1844 y terminará, escucha muy bien, con el fin del cierre del tiempo de gracia. Ellen G. White, en Primeros Escritos, en la página 58, escribió: el tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Ahora, mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos, es el momento que debemos asegurar nuestra vocación y nuestra elección. Escucha muy bien, este es el tiempo, este es el momento en el que tú y yo necesitamos entonces hacer una profesión de fe por Cristo Jesús, por su evangelio eterno, y temerle y darle gloria. Ahora, estamos estudiando el sellamiento porque queremos prepararnos para encontrarnos con nuestro Rey y Señor Cristo Jesús. Ahora, ¿qué condiciones hay desde el punto de vista bíblico para que tú y yo podamos ser sellados? El primer elemento es que nosotros debemos aceptar la invitación de Jesús. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Nosotros necesitamos aceptar esa invitación que Jesús ha hecho. Jesús está invitándote a ti y a mí para que podamos caminar con Él a partir de ahora. Tenemos como segundo elemento que dejar de amar las cosas del mundo. Debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba que son eternas y no las de la tierra que son perecederas. Necesitamos empezar a hablar la verdad. Necesitamos como cuarto elemento para recibir el sello de Dios, escuche muy bien, temed a Dios y dadle gloria, o sea, estar sin mancha delante de Dios, amando a Dios sobre todas las cosas, pero también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos hacer confesión de nuestros pecados y estar seguros del perdón que Jesús nos ofrece. Ellen G. White, en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, en la página 50, escribe: muchos oyen la invitación de misericordia y son probados, pero pocos son sellados con el sello del Dios vivo. Pocos se humillarán a sí mismos como a un niño para que puedan entrar en el reino de Dios. O sea, son pocos.
Pero Dios desea que tú estés entre esos pocos. Dios desea que la iglesia de Valle de Ángeles esté entre los pocos. Dios desea que el pastor César Eguigure y su familia estén en los pocos. Hoy hay que aceptar la invitación de Jesús. Hoy, no para mañana, hoy es la invitación de Jesús. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios nunca será puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de los seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso y engañoso. Todos los que reciban el sello de Dios deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo, escribió Elena G. de White en Joyas de los Testimonios en la página 71. Oh, mi querido hermano y amigo, Dios está llamándote a que tú y yo tengamos una relación correcta y verdadera a partir de ahora con Él para poder recibir el sello del Dios vivo. Que podamos nosotros hacer profesión correcta de fe, amando a Dios sobre todas las cosas, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos y viviendo bajo la revelación del espíritu de la profecía. Por eso, encontramos nosotros en primeros escritos en la página 31, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos está invitando, Dios nos está llamando, Dios te está llamando para que a partir de ahora tú puedas ser una correcta luminaria para este mundo que muere sin Dios y sin salvación. Hoy más que nunca, Jehová nuestro Dios necesita hombres y mujeres consagrados para que puedan hacer la invitación más grande que el mundo oirá, que hay un Dios dispuesto a salvar, a perdonar y a sellar. Esto no lo podemos hacer solo. Escucha muy bien lo que encontramos nosotros en Mensajes Selectos en el tomo 1, página 131. Antes de que sea completamente terminada la obra y termine el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Solo aquellos que estén guardando los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, se están preparando para recibir el sello de Dios. Se están preparando para recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Elena G. de White expresa en el tomo 2 de Joyas de los Testimonios, en la página 175, esta gran verdad. Ningún pecado puede tolerarse en aquellos que andarán con Cristo con ropas blancas. Las vestiduras sucias han de ser sacadas y han de ponerse sobre nosotros el manto de justicia de Cristo Jesús. Por eso, mi querido hermano y amigo, hoy más que nunca te hago esta invitación. Si tú quieres estar con Cristo Jesús allá en los atrios celestes, si tú quieres ser parte de los redimidos, si tú quieres que tu nombre esté inscrito en la vida de la vida, en el libro de la vida, por favor, acepta la invitación de Jesús en esta hora. Lo que nosotros encontramos plasmado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, debe ser una realidad en tu vida y en mi vida a partir de ahora. Juan tiene una grande visión de los redimidos allá en el cielo y él pregunta, ¿de dónde han salido estos? Y el ángel le dice, estos son los que han salido, dice, de la gran tribulación. Estos son los que han salido del grande problema. Estos son los que han salido del tiempo de crisis. Estos son los que han salido del conflicto y han salido porque han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Alabado y glorificado sea el nombre de Jehová en esta hora. Si tú, tu familia, tu iglesia, nosotros deseamos estar con Cristo en aquel gran día, necesitamos hoy aceptar su invitación a lavar y emblanquecer nuestras ropas en la sangre del Cordero. Por eso, bajo este punto, Elena G. de White en Joyas de los Testimonios en el tomo 2, página 69 escribió:
Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan mancha. Hermano querido, la única forma en la cual nosotros podemos limpiar nuestra vida, podemos limpiar nuestro carácter, podemos limpiar lo que nosotros somos, es a través de la sangre del Cordero. Por eso la invitación de Jesús en esta mañana es que vengas y entonces que laves y que puedas emblanquecer tu ropa en la sangre del Cordero. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Quiero hacerte una invitación. El sellamiento inició en el año de 1844. El ángel está deteniendo los vientos. Poco a poco tú estás viendo a nivel mundial cómo se está preparando o gestando lo que será el desenlace del conflicto final entre Cristo y Satanás. Jehová desea que tú seas parte de los redimidos y por eso se están conteniendo los vientos. Acepta la invitación de Jesús para que tú y yo podamos ser sellados. Acepta la invitación de Jesús para que tu familia pueda ser sellada. Aceptemos la invitación de Jesús a lavar y emblanquecer las ropas en la sangre del Cordero. Y así poder temer a Dios, pero también darle gloria. Así podremos amar a Dios respetando los 4 mandamientos primeros y darle gloria practicando los 6 restantes, amando a nuestro prójimo. Cuando nosotros sometemos nuestra vida a Cristo Jesús y lavamos y emblanquecemos nuestras ropas en la sangre del Cordero, entonces nos ponemos siempre de parte de lo que es recto y justo. Aceptamos su santa ley y la obedecemos. Escucha muy bien, renovamos diariamente nuestro pacto con el Señor. Vivimos para Él y nos cuidamos hasta el tiempo final, amando a Dios y a nuestro prójimo. Y estamos en comunión con el pueblo de Dios. Jehová nuestro Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Jehová nuestro Dios quiere hacer un milagro en nuestra vida. Acepta hoy la invitación de Jesús a lavar y emblanquecer tu ropa en la sangre del Cordero. Hoy más que nunca necesitamos esa limpieza para temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Que tú puedas aceptar esa invitación ahí donde tú te encuentras en este momento, en la comunidad de tu hogar, en la butaca donde estás, a través de los diferentes medios de comunicación. Acepta esta invitación, levanta tu mano y digas: aceptas la sangre de Cristo hoy que se derramó por ti en la cruz del Calvario, limpia tu vida, y entonces el ángel pasará y sellará tu frente y serás parte de los redimidos. Glorificamos a Dios por este mensaje. Quiero invitarte a orar. Damos gracias a ti nuevamente, maravilloso Dios y amante Padre, porque tú has dejado un mensaje especial para nosotros. Pedimos en esta hora, oh mi Dios, que tú puedas ser propicio a nosotros. Reconocemos nuestro error, reconocemos nuestra falta, reconocemos que no hemos vivido a la altura del mensaje que tú nos has presentado, pero por favor, oh mi Dios, perdónanos, y así que la sangre de Cristo pueda ser efectiva en nuestra vida. A partir de ahora, ayúdame con tu Santo Espíritu a vivir en rectitud y en santidad para contigo y con los hombres, y así guardar los mandamientos de Dios y vivir en el testimonio de Jesucristo. Gracias, oh amante Padre, por escucharnos. Danos tu paz y tu bendición. Lo imploramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Para finalizar, entonaremos nuestro canto tema, La Redención.
Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad pronto nuestro Rey